Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un programa especial de RPP, La Voz de todo el Perú, Mujeres de Cambio. Como muchos de nuestros seguidores lo saben, desde hace 4 años estamos comprometidos en trabajar juntos con toda la población para erradicar cualquier manifestación de violencia contra la mujer, sea niña, sea adolescente, joven, casada o adulta mayor. Estamos muy comprometidos con esta causa y así lo venimos haciendo sistemáticamente durante 4 años con foros, entrevistas, informes, reportajes, documentales. Lamentablemente, a pesar que contamos ya con un marco legal que protege a todas y cada una de las mujeres de nuestro país, al contrastar con nuestra realidad, nos damos con la ingrata sorpresa que una buena ley no basta. Hay que reeducarnos y mirar de igual a igual a todas y cada una de las mujeres. Contamos con una ley muy eficiente desde 2015 en la teoría. Aparentemente no se le ha escapado nada. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Sigue aumentando, por ejemplo, el número de adolescentes embarazadas, embarazos no deseados. Sigue aumentando el número de violaciones de mujeres desaparecidas. Tenemos el récord de feminicidio. Es evidente que una buena ley no basta. Hay que reeducarnos y asumir un compromiso todos y cada uno de nosotros, todos sin excepción. Autoridades, ciudadanos, ciudadanas, independientemente de la región donde vivan. Durante siglos las mujeres fueron olvidadas, postergadas, marginadas. Se les atribuyó un rol realmente muy restrictivo. Estaban en este planeta solamente para atender a un esposo y traer hijos al mundo. Así era la vida de las mujeres. Ellas se las han ingeniado con valentía, con coraje para replantear su rol. Si hay un género que realmente ha cambiado gracias a su coraje, a su valentía, es el femenino. Y a ellas les debemos el mundo que estamos teniendo en este momento. Y sin embargo, muchos todavía arrastran patologías machistas que exhiben diariamente, algunos sin estar conscientes y otros lo están. Vamos a persistir desde RPP, La Voz de todo el Perú, en realmente tener mujeres de cambio, hombres de cambio y un país diferente, donde la igualdad predomine. La primera invitada en este programa especial es la señora Ana de Mendoza, de UNICEF, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Encantados de contar contigo y precisamente queríamos centrarnos en esta emisión especial de Mujeres de Cambio en las niñas. Las estadísticas que nos digan son espeluznantes en cuanto a embarazos en adolescentes. Van en aumento y no sabemos cómo contrarrestarlo. Bueno, la verdad es que la situación de las niñas es realmente preocupante en muchos ámbitos. Una de las puntas del iceberg es los embarazos adolescentes. Y como sabemos, en los últimos 30 años apenas ha bajado ese indicador, ¿no? En un país que está muy desarrollándose bastante como es Perú, es bastante preocupante que esas cifras no bajen. Y por otra parte también hay un embarazo fuerte en niñas, no en adolescentes, en niñas de 10 a 14 años que suponen violaciones, abusos sexuales que tampoco están perseguidas y bueno, yo creo que eso es un tema también que nos tiene que hacer reflexionar bastante, ¿no? Hay muchos factores, pero yo creo que hay una naturalización del embarazo adolescente y de las mujeres como objetos de abuso sexual por parte de los varones que la rodean, ya sean familiares, conocidos, etcétera, y que hace pues que las situaciones de violencia, de abuso y de embarazo no deseado se sigan multiplicando, ¿no? Así que desde UNICEF mostramos nuestra más enérgica preocupación ante esta situación. Hay muchas familias que nos están escuchando en este domingo y yo quería volver contigo, Ana, si me permites, a un tema elemental. ¿A cuántas familias les cuesta sentar a la niña y hablarles de sexualidad en el momento oportuno? Ni siquiera se atreven a pronunciar la palabra menstruación. Ellas inician una vida sexual sin conocer su cuerpo. Bueno, yo creo que es muy importante que todos los adultos podamos hablar con los niños y los adolescentes de sexualidad, ¿no? Y naturalizar
que tenemos un cuerpo sexuado, que tendremos deseo sexual, que tendremos hormonas, que tenemos unos ciclos, pero es igual de importante o más hablar con las niñas que con los niños, ¿no? Quiero decir, el embarazo no deseado en general no es por desconocimiento de su cuerpo, en general es porque los chicos no quieren ponerse métodos de protección, porque les parece que les reduce su hombría, la prueba de amor, un montón de mitos que hay alrededor del uso del preservativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es solo un tema de información, que coincido contigo que es muy importante poder hablar de una forma natural del sexo y de como en cada familia lo tenga también incluido en sus valores, ¿no? El sexo vinculado al amor, el sexo vinculado al afecto, el sexo vinculado al cuidado del otro, pero hay que hablar de estos temas y especialmente con los varones, ¿no? Porque también se da, por supuesto, que los chicos van sabiendo a través de sus pares y yo creo que uno de los elementos más importantes que hay que trabajar es la socialización de los adolescentes varones para que respeten los cuerpos de las mujeres que son sus compañeras, amigas y posibles parejas, ¿no? Yo creo que eso es realmente importante también. Sin embargo, cuando queremos abordar el tema de enfoque de género en los colegios, los peruanos no nos terminamos de poner de acuerdo y hay un segmento de la población que rechaza todo lo que esté vinculado a una educación sexual. Otra la apoya. ¿Cómo vamos a superar este tema en el que debería haber obviamente consenso? Porque no entiendo cómo sanamente se puede respaldar un embarazo en una niña de apenas 13, 11 o 12 años. Yo creo que las posiciones de todos son respetables y hay que entender un poco de dónde vienen. Lo que yo creo que hay que desmitificar un poco es que uno empieza su vida sexual antes por tener más información. La evidencia científica muestra que no es así. Uno ni retrasa ni acelera su vida sexual por tener más información, simplemente tiene una vida sexual más segura. Entonces yo creo que nadie en este país está a favor de que haya embarazos no deseados, nadie en este país está a favor de las violaciones, de los abusos sexuales a las niñas. Evidentemente no solo con información se va a contrarrestar, pero es muy importante tener esta información, ¿no? Entonces, lo que decías tú, ¿no? Si en las familias no se habla, en la sociedad tenemos que hablar, ¿no? Porque al final la responsabilidad de proteger a niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad del Estado. Uno puede entender que las familias quieran enfocarlo de una forma o de otra, pero el negar la información pensando que la información acelera la entrada en la vida sexual, no hay evidencia que pruebe eso, ¿no? Lo que es evidente es que cuando uno no tiene información no se protege y entonces hay más enfermedades de transmisión sexual y más embarazos no deseados. Esa es la única evidencia que tenemos, ¿no? Sin duda, Ana, hay absoluto respeto por las familias cristianas, católicas, budistas, ateas, agnósticas. Ese tema está fuera de discusión y siempre nos vincula el respeto a todos y cada uno de los credos. Pero la ausencia de información es la que prevalece en los hogares rurales y de otros lugares de nuestro país. No se habla del tema, no se habla de educación sexual. Por eso yo creo que hay un mito de base, que es que cuanta más información tengan los chicos, antes van a empezar sus relaciones sexuales. Eso no es cierto. En todos los estudios se muestra que el acceso a la información no acelera el comportamiento sexual. Entonces, una vez que esto lo tengamos asumido y que dar información en sí mismo no es peligroso, sino que más bien es protector, pues podemos ir desconstruyendo, dijéramos, esa narrativa, ¿no?, de familias que no quieren hablar porque les da tanto miedo de que pase algo, ¿no? Bueno, pues las cosas van a pasar y van a pasar con protección si tú eres capaz de hablar, ¿no? Si permites que las personas de alrededor, adultos de referencia, maestros y maestras, puedan hablar de una forma abierta y sana de la sexualidad, ¿no? Porque es una faceta más de nuestra vida, ¿no? Y ahí es donde finalmente, si a los propios padres o a los tutores de la persona que están educando les da pudor o por alguna otra razón no quieren hablar de educación sexual con sus propios hijos, ¿por qué no permitirlo en todas las escuelas o vincularse a personas que lo puedan hacer por ellos? Quisiera volver con tu experiencia en ese sentido, cuando has encontrado núcleos familiares que por convicción, credo, tradición cultural se resisten a hablar del tema con sus hijos. ¿Qué salidas ha experimentado UNICEF son eficientes cuando asoman estos vacíos en los hogares de nuestro país? Te agradecería que me acompañes en el siguiente bloque, Ana. Gracias.
Agradecemos mucho la compañía de Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Estamos concentrados en este momento del programa especial Mujeres de Cambio en las niñas peruanas, cómo están creciendo, cuáles son las características de los hogares que las albergan, cómo se les habla de sexualidad dentro de la escuela. Ana, quisiera que me acompañes a compartir el siguiente informe que justamente habla de cómo empoderar desde la primera edad a las mujeres del mundo. El primer ejemplo con el que crecen las niñas en el hogar es el de sus padres o tutores. Este espacio es determinante para enseñarles desde pequeñas que las labores domésticas deben ser responsabilidades compartidas por hombres y mujeres. Así lo explica Susana Osorio, especialista de género de CARE Perú. Debemos buscar estrategias que nos permitan distribuirlas de manera equitativa, ¿no? Y eso pasa no solo para que las mujeres cedamos el espacio y el poder también a los hombres, sino que los hombres se involucren de manera activa. Los colegios también deben tener un lugar seguro para acabar con prejuicios, según Janet Raceto, coordinadora técnica nacional de educación de Plan Internacional. La educación con enfoque de igualdad de género lo que hace es que las niñas puedan conocer sus derechos, que puedan conocerse a sí mismas, ¿no? Que puedan decir no también, que tengan mayor seguridad y mayor control sobre su propia vida. Las niñas deben aprender que sus talentos pueden abrirles muchas oportunidades, incluso las profesionales tradicionalmente asociadas solo a varones, como las relacionadas a ciencias y números. Así lo asegura Josefina Takahashi, presidenta del Comité Pro Mujer en Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. Porque si las niñas son motivadas y empoderadas en sus potencialidades, sus padres y sus maestros les están abriendo el camino para continuar su formación. Es necesario que las niñas comprendan que su participación en los campos de la ciencia y tecnología será de gran importancia para el desarrollo sostenible del planeta. Así como la ciencia, deportes como el fútbol también son espacios muy masculinizados. No obstante, Cici Quirós, jefa deportiva de fútbol femenino de Alianza Lima, señala que la visibilidad que se le está dando a las mujeres en esta disciplina logrará romper con muchos estereotipos. El fútbol es una plataforma de cambio y que va a permitir mandarle un mensaje importantísimo a la sociedad en donde se les indica que si la mujer tiene las capacidades y todos los derechos para poder ingresar a ese espacio tan masculino que es el fútbol, pues lo mismo es para cualquier espacio dentro de la sociedad. Tomando conciencia de que educar en igualdad es tarea de todos y todas, se podrán combatir estereotipos que alejan a nuestras niñas de sus pasiones e intereses y se les podrá garantizar una vida mucho más digna y libre de discriminación. Seguimos en Mujeres de Cambio, somos absolutamente respetuosos de todas las creencias y de las normas que hay dentro de los hogares de nuestro país. Nos apena, eso sí, hay que remarcarlo, que cuando ingresamos a la privacidad de los mismos, las niñas están cuidando a sus hermanitos menores. A los más chiquititos, ellas asumen el rol de madres. Y para ellas es como un juego. Y sus hermanos varones están o trabajando o estudiando. Y hay una frase que se repite como mantra en muchos hogares aún de nuestro país. Los hombres nunca lloran. Hay otra frase que se repite permanentemente y se condice con la vida cotidiana. Las mujercitas a la cocina. Ellas cocinan mejor. ¿Cómo podemos ir tomando conciencia que este no es el escenario igualitario para niños y niñas? Respetamos lo que cada familia decida, pero queremos niñas libres. Queremos niñas que sueñen con lo que les provoque, con ser astronautas, científicas, futbolistas, lo que les venga en mente. Y todos y cada uno de los que están escuchando esta emisión, ser cómplices de sus sueños. Gracias, Ana de Mendoza, por acompañarnos, representante de UNICEF en el Perú. Queríamos compartir contigo qué estrategias les han dado resultados cuando han abordado a hogares donde se resisten por cualquier aspecto cultural, religioso, hablar de sexualidad con los niños de la casa.
¿Cómo han encontrado finalmente llegar a estos niños? Gracias. No, un poco para ir con lo que decías, yo creo que el respeto, como tú decías, es una cosa básica y que la damos por supuesto, pero hay que ponerse un poco en los zapatos del otro para entender cuál es su mirada y cuál es su visión, ¿no? Me parece que ha habido muchos avances en Perú, aunque parecen lentos, pero hay avances culturales. Por ejemplo, en general las familias tienen interés en que sus hijas y sus niñas se eduquen, ¿no? Cosa que a lo mejor a 50 años no era así. Es verdad que luego muchas no se les facilita el acceso al trabajo y se las deja, como dices tú, en las tareas domésticas. Yo creo que una cosa muy importante es trabajar con los padres como modelos, ¿no? Si los padres realmente reflexionan de cuál es el mensaje que están dando a sus hijos varones y a sus hijas mujeres cada vez que tienen que pensar en algo como la educación, en la sexualidad, en el reparto de las tareas de la casa, ¿no? Realmente la idea es ampliar horizontes para todos y para todas, ¿no? O sea, que los chicos puedan expresar sus emociones, porque no van a poder expresar sus emociones si lo necesitan como cualquier ser humano, que las chicas puedan ser astronautas, médicas, matemáticas, lo que quieran ser, sin que haya restricciones, ¿no? Entonces la idea es ampliar los horizontes de desarrollo de todas las personas, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que hay que buscar estrategias que dialoguen con los valores y con las visiones que tienen personas, que yo creo que en general todos estamos a favor de los derechos de la niñez y de la adolescencia, ¿no? Y tenemos un enfoque de derechos humanos, pero es la forma de plantearla que tenemos que ganar cada vez más personas que estén a favor, ¿no? Que no vean que hablar de sexualidad es una amenaza, que hablar de género es una amenaza. No es una amenaza, es ampliar oportunidades para niños y para niñas, para que puedan ser lo que quieran llegar a ser. En el supuesto caso que las personas que nos están escuchando toman conciencia de manera sumaria que es importante hablar de sexualidad con los niños, pero es más grande el pudor y no pueden hacerlo. A ese punto quiero llegar, a ser didáctico, a ser lo más facilitador, ¿no? Para que ese niño no se quede sin la información oportuna. ¿Qué les ha dado resultado? Insisto, llamar a la profesora del colegio, llamar a otro pariente. Hay funcionarios de UNICEF que pueden ayudar. Sí, me parece que si hay familias que quieren hablar de sexualidad y no saben cómo hacerlo, ¿no? Como dices, por un tema de pudor o de vergüenza, tienen que pensar en cuáles son los autos de referencia confiables para ellos que pueden tener esa conversación, ¿no? Puede ser un primo, puede ser una tía, puede ser el maestro, puede ser la maestra. Entonces yo creo que a nivel comunitario uno sabe con qué apoyos cuenta también, ¿no? Pero es importante hacer ese ejercicio de hablar y ver que no pasa nada, ¿no? Es decir, que más bien se fortalece la confianza y el diálogo entre padres e hijos. Entonces muchas veces no probamos las cosas por miedo, ¿no? Y una vez que las probamos vemos pues que no es tan difícil y que bueno, y además uno puede ver la conversación y luego dejar un espacio más adelante, ¿no? O sea, introducir el tema y luego decir, bueno, hijito, hijita, cuando quieras hablar de esto me buscas. No hace falta en una conversación tener todos los mensajes que uno quiere dar, ¿no? Pero yo creo que abrir esa vía de diálogo es muy importante, porque luego cuando hay dificultades, cuando hay dudas, cuando hay problemas, es muy importante que los chicos y chicas sepan que pueden recurrir a sus padres, ¿no? Y que no hay nada de lo que no puedan hablar con ellos. Esperemos que lleguemos a ese escenario ideal donde los niños tengan la confianza de hablar con sus padres de todo. Mientras tanto, vienen aumentando los delitos cibernéticos. Las niñas, los niños están conectados a sus plataformas digitales y hay muchos suplantadores, ¿no? Con doble identidad que terminan reclutándolos y luego amenazándolos que si hablan lo que está ocurriendo, que normalmente son situaciones de abuso sexual, van a publicar las cosas que han intercambiado. ¿Qué se está haciendo en el mundo para contrarrestar esto? Pues mira, yo creo que las legislaciones son más avanzadas también para perseguir estos delitos, ¿no? Los delitos de acoso cibernético. Yo creo que es importante que los padres también tengamos conciencia de que cuando uno le deja un móvil o una computadora a su hijo sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de conversación, le está poniendo en peligro, ¿no? Entonces es importante que enseñemos a hacer un buen uso de Internet, que enseñemos a hacer un buen uso de las redes sociales, que no aceptemos amigos que no conocemos, que cuando estemos ante un posible caso de abuso de suplantación de identidad busquemos ayuda inmediatamente. Yo creo que hablar de esto también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces se da por sentado que los chicos, como han nacido con el celular o la compu debajo del brazo, lo saben todo,
y no saben nada del mundo, igual que no saben nada del mundo que no es digital, ¿no? De los peligros que les pueden acechar o de las malas personas que pueden estar ahí. O sea que yo creo que hay una parte preventiva muy importante que debe hacerse desde las familias y también desde las escuelas, que hay una parte también de persecución de estas personas y de la persecución de esos delitos y para poder reprimir también, ¿no? Ana, tomaremos conciencia de algo espeluznante y por lo menos pasa dentro del territorio nacional, dentro de nuestro país, dentro de Perú, que el abusador de esa menor de edad está dentro del núcleo familiar. Normalmente suele ser el tío, el primo, y esto no tenemos cómo cambiarlo, es algo que se repite de manera escalofriante. No creo que baste solamente una ley sancionadora para el abusador, sino reeducarnos. ¿Percibes que se está haciendo de manera eficiente desde el Estado? Yo creo que no se está haciendo prácticamente nada con los abusadores. O sea, se está haciendo algo con las chicas abusadas, ¿no? Y se les apoya. Pero el abuso sexual es un delito y este país ha decidido que es un delito tener relaciones sexuales con abuso de poder y con menores de 14 años y está decidido y se cambia la ley es así. Entonces, primero hay que denunciar a los abusadores y después tienen que pasar por la justicia. Eso no va a cambiar el daño que han hecho, pero eso es un mensaje ejemplar para toda la ciudadanía, ¿no? No está bien que un tío tuyo te pueda abusar y que no pase nada. No está bien que un vecinito con el que tienes confianza te deje embarazada con 14 años y no le pasa nada. Estamos dando un mensaje muy equívoco, ¿no? O sea, igual que perseguimos narcotráfico, que perseguimos homicidios, que perseguimos delitos graves, el abuso sexual es un delito grave. Tiene unas consecuencias absolutamente desastrosas para las vidas de las niñas, donde hay una impunidad que es pasmosa, ¿no? Entonces, un país con el desarrollo que tiene Perú no se explica cómo hay tan pocas sentencias condenatorias y cómo hay tan poca persecución a los tipos que delinquen por abuso sexual, ¿no? Evidentemente eso no es todo, ¿no? Porque ya sabemos que las sanciones son el último eslabón que tiene el Estado para hacer cumplir la ley. Hay una labor informativa, preventiva, pero bueno, eso en cualquier tipo de delitos existe, ¿no? Uno espera que no se cometan homicidios y cuando hay un homicidio pues hay que ir a sancionarlo. Uno espera que no se cometan abusos sexuales, pero cuando hay un abuso sexual hay que sancionarlo. Ahora mismo estamos dejando un mensaje de impunidad. O sea, tu tío te puede abusar, tu vecino te puede abusar y no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que eso es un mal mensaje. Ana, gracias por participar en este programa especial de Mujeres de Cambio. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Al volver estaremos conversando con Pilar Tello, coordinadora de Género y Participación Política de las Mujeres en Latinoamérica de IDEA Internacional. Regresamos. Mujeres de Cambio es organizado por RPP y Radio Corazón. Con el comunicado del INPE. Seguimos ahora en Mujeres de Cambio. Hay muchísimo por hacer y el trabajo está en todos y cada uno de los ciudadanos que nos acompañan en esta transmisión especial. Y también hay lecciones alentadoras. ¿En qué sentido? Hay mujeres que ya vienen tomando posiciones de poder y desde allí inspiran y estimulan a las niñas de que es posible trazarse metas y llegar a donde se lo propongan. En nuestro propio país ahora tenemos a una presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que previamente ocupó la presidencia del Congreso de la República. También tenemos por primera vez en la historia de la Universidad Patrón en las Américas San Marcos a una mujer rectora. También el Tribunal Constitucional está presidido por una mujer y los ejemplos se van multiplicando. La doctora Elvia Barrios en el Poder Judicial. Todas estas mujeres bien representadas son sinónimo de conquista. Vamos a reflexionar en torno a mujeres bien representadas en el siguiente informe. Por primera vez en su historia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son dirigidos por mujeres. Esto sin duda es un avance significativo para el liderazgo femenino, pero para llegar a ello, las mujeres han atravesado múltiples obstáculos. Así lo explica Paola del Carpio, coordinadora de investigación de Red de Estudios para el Desarrollo.
Muchos asumen directamente que hay una falta de ambición de las mujeres, en tanto tenemos derechos similares, digamos, en el papel, pero hay barreras en varias etapas. Desde edades tempranas se perpetúan estereotipos de género en el hogar y el entorno educativo que pueden alejar finalmente a las niñas de contextos competitivos y llevarlas a subestimar sus habilidades. Esta situación también se ve reflejada en ámbitos como la política, donde las mujeres que deciden participar se enfrentan a estereotipos de género, acoso y a escasas oportunidades para acceder a espacios de representación, afirma Sandra Miranda, presidenta del colectivo Es Momento. No es posible que una mayor participación de las mujeres en espacios públicos termine muchas veces en comentarios sobre la ropa, sobre la maternidad, sobre las parejas, sobre la vida sexual. Eso es inadmisible. Debemos contar con mayor espacio de representación, pero difícilmente lo vamos a lograr si es que estos espacios siguen siendo hostiles para las mujeres. Pese a los obstáculos, actualmente tenemos la mayor cantidad de mujeres en el Congreso de la República. Sin embargo, no hay ninguna gobernadora regional. Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, señala que además de leyes que incentiven la participación femenina, se debe trabajar con las agrupaciones políticas. Lo que se requiere más bien es un cambio en las dinámicas y son por ahí programas de fortalecimiento de la participación de las mujeres y mucho trabajo al interior de los partidos, porque es ahí donde siguen habiendo esos bloqueos a una participación más paritaria. En nuestro bicentenario, la presidencia de mujeres en espacios de toma de decisiones es más necesaria que nunca. Elvia Barrios, primera presidenta del Poder Judicial, resalta que apostando por una educación en igualdad, será más recurrente encontrar representación femenina en altos cargos públicos. Pues el tiempo de las mujeres y nuestro posicionamiento en las diferentes esferas demuestra que es nuestro tiempo y es la oportunidad que tenemos las mujeres para lograr la paridad y fundamentalmente la igualdad. Han pasado 200 años desde la proclamación de nuestra independencia, pero solo 65 desde que las mujeres son reconocidas como ciudadanas. Para aspirar a un Perú con igualdad de género, debemos hacer de los espacios de representación lugares seguros y libres de violencia contra quienes aspiren a asumir su liderazgo. Mujeres bien representadas en nuestro país que van desmitificando creencias equivocadas. Los estudios revelan, por ejemplo, que la mayoría de ciudadanos piensan que los hombres son mejores líderes que las mujeres. ¿Y en qué se basan al responder esta pregunta de los encuestadores? Que las mujeres tomarían decisiones emocionales y que los hombres son más racionales. Por lo tanto, liderarían mejor. Es una percepción absolutamente equivocada que no tiene sustento científico y en las que hay que trabajar desde el liderazgo de mujeres eficientes que con el resultado de sus gestiones se traen abajo cualquier percepción que viene arrastrándose de generación en generación. Lamentablemente en nuestro país casi no hay mujeres en los directorios, ¿no? Espacios donde se toman las decisiones son mayoritariamente dominados por hombres. Ahora vienen elecciones municipales y regionales. ¿Cuántas mujeres tendremos postulando a presidencias regionales? Esperemos que estas cifras vayan cambiando por meritocracia y por convicción de todos y cada uno de los ciudadanos que sí, que definitivamente pueden ser iguales o mejores líderes que un hombre, que el tema de género no las descalifica para ejercer ningún tipo de liderazgo. Sobre este tema vamos a conversar con Pilar Tello, como les había adelantado, coordinadora de Género y Participación Política de las Mujeres en Latinoamérica de IDEA Internacional, y también con Denise Ledgar, oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD, para abordar este tema. Bienvenidas a ambas. Gracias Pilar y gracias Denise por acompañarnos. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la llamada. La primera pregunta es que sí es muy desconcertante cuando revisamos los directorios de las empresas del Estado y de las privadas. Minoritariamente hay presencia femenina y vaya que tenemos mujeres sobrecalificadas para formar parte de un directorio. ¿Por qué persisten estas prácticas? Es la misma pregunta para las dos y empiezo con la respuesta de Pilar y luego paso a Denise. Pilar, te escuchamos. Muchas gracias, Mauricio.
Yo creo que es lo que tú decías, has venido diciendo antes, son estereotipos de género. Esos estereotipos que veíamos en el colegio, en la sociedad, se dan en todos los espacios. Se dan en los directorios, se dan en los espacios donde hay mayor poder de decisión, mayores recursos para ser destinados a cualquier actividad. Se dan en los directorios y se dan, por ejemplo, también en los partidos políticos. Si vemos las organizaciones políticas, nos vamos a dar cuenta que mayoritariamente están dirigidas o encabezadas por hombres. Esto no sucede solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Estudios que hemos realizado muestran que la militancia es muy equilibrada entre hombres y mujeres, pero a medida que vamos subiendo el nivel de decisión dentro de la organización partidaria, los hombres aparecen mayoritariamente y las mujeres van disminuyendo. Entonces, 50% más o menos es la militancia, pero las direcciones, llámese secretarías generales o presidencias, las ocupan solamente entre 19 y 23% de mujeres. La reflexión de Denise Liedtgar sobre el mismo tema. Vemos con preocupación, obviamente, que a pesar de todo lo avanzado, insisto, en los directorios tanto de empresas del Estado como privadas, es minoritaria, casi imperceptible la presencia de mujeres. ¿Es revertible esto? ¿Vamos a poderlo cambiar en los próximos meses? Gracias, Mauricio. Bueno, primero que nada, un poco complementando lo que Pilar ha señalado, ¿no? En realidad, si uno ve las cifras en el mundo, tampoco es algo que es específica o particular del Perú, ¿no? Uh-huh. Es importante resaltar dos puntos que a mí me parecen esenciales, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, enfrentando al COVID, las mujeres, las mandatarias mujeres, ¿no?, han tenido un gran éxito, a diferencia de los hombres. Países como Nueva Zelanda, Alemania, Dinamarca, han sido probablemente las que mejor han enfrentado el COVID, las que tienen un liderazgo, una firmeza, una elocuencia y una empatía por los más vulnerables, ¿no? Quienes han tenido roles muy importantes. A pesar de este éxito, estamos hablando más o menos de menos del 10% de los países que están liderados por las mujeres, ¿no? Y a pesar del éxito, claro, estamos hablando más o menos de 20 de 193 países miembros, ¿no? Entonces, es importante también ver algunos estudios, como por ejemplo el mapa de las mujeres en el poder, que hizo la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres. Decía que, a diferencia de los hombres, las mujeres líderes en los países priorizan ciertos aspectos en las políticas en el mundo. Por ejemplo, familias, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, discapacitados, problemas sociales, medio ambiente, recursos naturales, trabajo, educación, igualdad de género, ¿no? Entonces tenemos ejemplos muy importantes que seguir, a pesar de que la representación sigue siendo menor, ¿no? Entonces, creo que lo importante es poder enfocar que es muy complicado tener un sistema democrático pleno donde no exista una inclusión total de las mujeres, ¿no? La legitimidad, porque eso da legitimidad y efectividad a nuestras instituciones, ¿no? No es una cosa solamente de cuotas. Con ambas respuestas, tanto la de Pilar como la tuya, estamos desmitificando lo que arroja este estudio en el mundo, que los ciudadanos perciben que los hombres, por su estructura racional menos emotiva que la del género femenino, son mejores líderes. Nada más alejado de la realidad. Igualdad es igualdad y se van a medir los desempeños de liderazgo de acuerdo a las decisiones que tomen, no el género con el que han llegado a este mundo. Las quiero comprometer a ambas para seguir abordando este tema de mujeres bien representadas, la ausencia que todavía tenemos en puestos estratégicos dentro de nuestro país a cargo de mujeres. Regresamos con ambas luego de esta breve pausa. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Retomamos nuestra conversación con Pilar Tello y Denise Liedtgar. Estamos desmitificando con argumentos válidos que ambas han expuesto para las personas que recién se conectan esta lamentable encuesta, sondeo de opinión y realidad en el mundo
que los ciudadanos consideran que los hombres son mejores líderes que las mujeres. Y el argumento es que en la estructura afectiva del hombre o emocional hay más racionalidad. Y sin embargo, en la práctica, lo que vemos es cómo resuelve una mujer líder determinada situación y cómo la resuelve un hombre. Porque existe hasta ahora esta mirada prejuiciosa, estigmatizada, que la mujer desde su género no califica para determinadas posiciones laborales. Eso es lo que queremos cambiar, que no exista el prejuicio, la estigmatización, sino que se midan los resultados como los que hemos visto y los mencionaba Denise en la pandemia. La primera ministra de Nueva Zelanda tuvo excelentes resultados de su liderazgo y ni se diga de la carrera de la señora Merkel en Alemania. Entonces, esto de que la mujer es muy emocional, muy emotiva, muy apasionada, muy sensible, e inclusive en el sondeo de opinión sale algo tan desinformado como la mujer menstrua y el hombre no, por lo tanto el hombre va a ser más eficiente en el cargo. ¿Cómo podemos ir finalmente dinamitando estos prejuicios que salen nítidamente cuando a un ciudadano se le pregunta sobre liderazgos en el mundo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la estrategia desde las políticas del Estado, desde los colegios, desde las casas, desde las universidades? Empiezo con Pilar y luego sigo con Denise. Gracias, Pilar. En realidad es un tema que está muy incorporado en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo va, como tú lo adelantabas, primero desde el colegio. Lo primero que hay que hacer es evidenciar que todavía estas situaciones se dan. Además de lo que tú has dicho y de la percepción de los ciudadanos, mucha gente considera que actualmente las hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y las mismas condiciones, porque además los marcos normativos ya habrían avanzado en ese sentido, cosa que no es cierto. Entonces, lo primero creo que es importante evidenciar estas diferencias, estas brechas que aún existen, brechas que se dan en la política y en los diferentes espacios. Es fundamental continuar sensibilizando en la necesidad de tener igualdad para todos, ¿no? Para las personas, independientemente de que sean hombres o mujeres. Las mujeres siguen estando en desventaja en diferentes espacios, en educación, en salud y en política, y eso es importante evidenciarlo. Y las mujeres, por ejemplo, cuando participan en política, son mayoritariamente víctimas de acoso político, cosa que no sucede con sus pares hombres. Esos temas son importantes visibilizarlos y trabajar con ellos. El trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, desde RPP es fundamental. Los medios son formadores de opinión con los que deberíamos contar como aliados estratégicos para avanzar en este camino. Es importante trabajar en los colegios, es importante transversalizar este tema, por ejemplo, en todos los ministerios, en todas las instituciones públicas, pero también desde el espacio privado. Empezar a cambiar lo que tú decías antes, cómo hacemos para que más mujeres también estén ocupando los directorios, también estén ocupando los altos puestos en las empresas privadas, porque finalmente las capacidades las tienen, las mujeres son capaces. Y complementando lo que decía Denise, internacionalmente las mujeres han mostrado tener una gran eficiencia en el combate a la pandemia, y a nivel nacional y local también ha sucedido. Son muchas de las mujeres que han llevado adelante los peligros, digamos, de sus comunidades. Son ellas las que han conducido los comedores populares y han enfrentado desde lo local la pandemia y lo han hecho con mucha eficiencia. Exacto. Eso tranquilamente lo pueden hacer en política. Exacto, desde el liderazgo que mencionaba Denise hasta la mujer que asumió la olla común y libró de la muerte por inanición a todos sus vecinos en el asentamiento humano donde vivía. ¿Quiénes lideran las ollas comunes en nuestro país? Las mujeres. Con lo tanto, este estudio de opinión se va desmitificando, pero hay que compartirlo, ¿no? Hay que finalmente no imponerlo de afuera hacia adentro, sino que el ciudadano reflexione y se convenza que de lo que estamos hablando es de argumentos, de racionalidad, no descalificar por la condición de mujer ante ninguna circunstancia, ni de liderazgo, ni de trabajo cotidiano. Denise, en ese sentido, ¿crees que estamos con las estrategias correctas para reeducarnos con relación
al rol de liderazgo de las mujeres, ¿tienes la expectativa que logremos ver en competencia a más candidatas a presidencias regionales, a municipalidades? Las cifras que exhibimos ahora son tristísimas, tristísimas. Solo 7 de 196 alcaldías provinciales están ocupadas por mujeres. Te escuchamos, Denise. Sí, yo creo, digamos, desde un punto de vista optimista, que la aplicación de la ley de paridad y alternancia ha sido importante, y que creo que de cara a las elecciones regionales y municipales también lo va a hacer, ¿no? El voto preferencial, si bien no estuvo vigente durante las elecciones pasadas, sí estará, se aplicará en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, un poco haciendo referencia a lo que decía Pilar, efectivamente las barreras son barreras estructurales, ¿no? Tienen que ver con prejuicios sobre los roles y las tareas consideradas de mujeres, ¿no?, que impactan definitivamente a la representación femenina, y las tareas que son adjudicadas a hombres, ¿no?, como el tema del liderazgo u otros roles. Entonces, es imprescindible un cambio de la cultura para generar igualdad, pero el cambio de la cultura no se va a producir sin un cambio institucional, y eso es importante. Entonces, para eso, las cuotas, la ley de paridad y alternancia, el hecho que las más mujeres tengan que liderar en listas partidarias, que tenga que haber un cambio en la dinámica dentro de los partidos, es súper importante para poder cambiar esta cultura poco a poco, ¿no? Y por supuesto la educación, porque a través de la educación es donde se van a superar estos estereotipos, ¿no? Ahora, sí quiero hacer una referencia puntual a una de las principales barreras que me parece que existe para la representación femenina, que es el tema de los cuidados del hogar, ¿no? Hay un tema, se atribuye a las mujeres las tareas de cuidado asistenciales y a los hombres las de dirección. Por ende, la mujer, ¿no?, según el informe de desarrollo humano en el país del PNUD, las mujeres en el Perú tienen una carga real de 9 horas más de trabajo que los hombres, remunerada y no remunerada. Si ya hablamos de mujer andina, indígena, la barrera es incluso mayor, ¿no? Entonces, si bien existen cuotas ya aplicadas, esto es un tema importante, porque hace falta una red de servicios para apoyar a las mujeres a tener una vida integral. Por eso es que es importantísimo que el Estado cuente con un sistema de cuidados, porque son las mujeres las que se ocupan de cuidar niños o ancianos. Muchos hogares, además, dependen del ingreso de las mujeres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es importante esto. Y el otro punto, y con esto termino, es que es importante que las mujeres sean incluidas en la toma de decisiones de políticas públicas. Se ha demostrado que las mujeres son mucho más dedicadas a generar políticas públicas para incluir y proteger a otras mujeres. Por lo tanto, para poder lograr estas transformación estructural, para que más mujeres ocupen cargos políticos en igualdad de condiciones, es realmente una prioridad que las mujeres seamos incluidas en el proceso de toma de decisiones en las políticas públicas del país. Muchas gracias, Denise. Pilar, ¿tienes algo que añadir para dar por concluida nuestra secuencia? Sí. Solamente es importante lo que tú decías, teníamos muy pocas alcaldesas y ninguna presidenta regional. Hay que recordar que cuando vemos las listas electorales, las listas de candidatas, menos del 10% o hasta el 10% son mujeres que están candidateando sus puestos. Es decir, la oferta electoral es muy baja. Si aumentáramos el porcentaje de mujeres candidateando, muy probablemente estas aumentarían. Y tenemos la cuota que efectivamente se ha aprobado y se ha aplicado en las últimas elecciones y ha mostrado resultados súper efectivos para el Parlamento. Por primera vez tenemos el 49% de mujeres parlamentarias gracias a la paridad y la alternancia, quiere decir la ubicación que han tenido estas mujeres en las listas. Ahora se va a aplicar en las elecciones subnacionales también, pero hay que recordar que las cuotas o la paridad no se aplica para las cabezas de lista, o sea, no aplica a presidentes regionales, para las presidencias regionales ni las alcaldías.
Es decir, eso va a depender de la voluntad política de los partidos, a ver a quiénes ponen encabezando las listas. Es muy importante que los partidos reflexionen, lleven a más mujeres y empecemos a ver medidas creativas a nivel nacional para ver cómo hacemos para incorporar el número de mujeres que participan en estos espacios. Hay que recordar que en algunos países como Costa Rica, México, ya se habla de la paridad horizontal, es decir, las cabezas de lista cuando hay competencias subnacionales deberían ser 50% de mujeres y 50% de hombres. Eso aumenta lo que llamamos la oferta electoral, es decir, las mujeres que están candidateando, los hombres que están candidateando, y por lo tanto la posibilidad de que ellas sean elegidas también se incrementa. Deberíamos apostar de repente hacia ese camino. Muchas gracias, Pilar y Denise, por participar en Mujeres de Cambio y las esperamos en una próxima oportunidad. Buen domingo. Buen domingo, muchas gracias. Gracias, muchas Denise. Gracias. Al volver estaremos conversando con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Anaí Durán Guevara. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Agradecemos la compañía de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Anaí Durán, en este programa especial Mujeres de Cambio. Es una campaña que asume RPP desde hace 4 años, comprometidos con todas y cada una de las mujeres que siguen esta transmisión. Recién nacidas, en primera infancia, adolescentes, jóvenes, casadas, solteras, divorciadas, autoridades, desempleadas. Todas, absolutamente todas, están involucradas en esta campaña que con orgullo sacamos adelante desde hace 4 años. Ministra, gracias por acompañarnos en este programa especial. Buenos días, Mauricio, mucho gusto y qué importante que estemos en este programa. Sabemos el esfuerzo que se viene haciendo desde su ministerio y en gestiones anteriores, con la línea 100, con un chat, con psicólogos, con los hogares llamados Aurora. Sin embargo, cuando contrastamos la realidad, las cifras nos resultan más desafiantes. ¿Qué cosa tenemos que enmendar para que estas estadísticas de que cada 3 días asesinan a una mujer en un caso flagrante de feminicidio porque lo graban con el celular? Vemos que entra el exmarido al mercado, le dispara a su ex esposa delante de los hijos, y esto se ha vuelto algo cotidiano y no queremos bajo ningún motivo relativizarlo. Es el grado exponencial de un machismo del que padecemos. ¿Cuál es la estrategia suya? ¿En qué cosas van a cambiar con relación a las gestiones anteriores para que estas cifras no nos exploten diariamente y nos destrocen el alma? Sí, creo que es muy oportuno lo que estás planteando, porque además coincide con el diagnóstico que ya hemos podido avanzar estos 2 meses, ¿no? Creo que el Ministerio, que cumple 25 años esta semana, ha tenido una labor muy importante en actuar frente a situaciones de violencia, ¿no? Como bien decías, el programa Aurora, que también va a cumplir 20 años pronto, la línea 100, con toda una institucionalidad desplegada a lo largo del territorio para llegar a las mujeres que sufren violencia. Pero la evaluación que nosotros hacemos es que llegamos cuando la violencia ya ocurrió. Hay ahí la necesidad de hacer una evaluación más integral y tener una estrategia que apunte sobre todo a la prevención, ¿no? Sin descuidar la otra parte que es fundamental fortalecerla también. En la pandemia se replegó mucho el trabajo presencial en algunos centros de emergencia, la estrategia rural también tuvo que replegarse, ¿no? Estamos viendo también cómo volver a toda esa presencialidad. Pero nosotros creemos y estamos trabajando en esa línea, podemos luego desarrollar lo que estamos planteando en concreto, es una estrategia de prevención integral que apunte al empoderamiento económico, a la autonomía económica de las mujeres, que apunte a facilitar el desarrollo integral en términos de liberar tiempo con el Sistema Nacional de Cuidados, y que también fortalezca el empoderamiento político, porque como también hemos visto, estamos completamente subrepresentados. Uh-huh. Ahora, ustedes hacen este esfuerzo que celebramos y lo vemos en gestiones que van perfeccionándolo, la línea 100 o el chat o el hogar Aurora, pero tienen personal o la policía tiene
a suficientes integrantes como para darle protección a todas las mujeres que se ven amenazadas por sus parejas? Porque lamentablemente, ministra, cuando hay un desenlace fatal, en la historia que tenemos que compartir con los oyentes pidió resguardo policial, pero no se le dio. Pidió ayuda en el número 100, pero no tenemos personal suficiente porque los casos se multiplican de una manera exponencial. ¿Cómo hacerle seguimiento a cada mujer que se ve vulnerada? Rompe esta barrera de pánico, porque no es fácil alzar un teléfono y denunciar al padre de tus hijos o a tu pareja. Y allí me parece que hay un vacío que no tenemos cómo subsanar, que es el seguimiento a cada peruana que rompe, insisto, algo muy complejo, que es ejecutar la denuncia. ¿Es posible subsanar esto? ¿Tiene alguna estrategia para remediarlo? Aquí la estrategia es definitivamente intersectorial y también intergubernamental, ¿no? Estamos trabajando en esa línea. En primer lugar, como bien has dicho, con las comisarías, con el Ministerio del Interior, ¿no? Estamos, por ejemplo, ampliando la presencia de centros de emergencia mujer en la comisaría, porque efectivamente es para las mujeres la decisión de ir a denunciar, porque la primera denuncia, cuando ya la situación de violencia está dada, es en la comisaría, ¿no? La comisaría es la que a veces deriva a la fiscalía, etcétera, y es mejor que esta ruta crítica de la denuncia esté mucho más accesible a las mujeres. Estamos priorizando la construcción de centros de emergencia mujer en las comisarías. Había una coordinación con el Ministerio del Interior en esa línea y también con el Poder Judicial y la Fiscalía, porque ahí es muchas veces donde no se dictan las medidas de desprotección. En estos 2 meses y medio hemos hablado con la doctora Elvia Barrios, que se ha comprometido también ahí a trabajar para poder tener una justicia que llegue efectivamente a las mujeres. Y también con la Fiscalía, con la doctora Soraya Ábalos, estuvimos también reunidas, porque no puede el Ministerio de la Mujer solo garantizar una vida libre de violencia, ¿no? Tenemos ahí que sumar esfuerzos, que articular instituciones, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Los centros de emergencia mujer funcionan en convenio con los gobiernos locales. Ellos dan el espacio. Y a veces dan espacios que no son los más oportunos, que están deteriorados. Entonces tenemos también que el compromiso es interinstitucional, intergubernamental, intersectorial, y eso estamos liderando desde el Ministerio de la Mujer. Entendemos, es la única forma, me parece, que su ministerio asuma compromisos con el Ministerio de Interior y también con el Ministerio de Salud y con todos los ministerios pertinentes. Y me parece que en esta causa no solo están involucradas las autoridades, sino todos. Los niños, los padres, los tíos, los abuelos, todos. No hay peruano que no asuma el compromiso de luchar por la igualdad y prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer. Y en ese sentido, yo quería comentarle que en los hogares Aurora, que ustedes han implementado a nivel nacional, que superan los 150, no aceptan a las mujeres que presenten alguna perturbación psiquiátrica. El reglamento lo prohíbe. Entonces, si una mujer viene siendo víctima de violencia sistemática, me parece que su naturaleza ya de por sí tiene un problema que remediar, y ahí viene la intersectorialidad. Salud tendría que entrar a tallar. Tengo entendido que a determinadas mujeres las derivan a INAVIF. Entonces, INAVIF es un espacio destinado para niñas, niños, adolescentes, pero el reglamento impide que Aurora acoja a esta mujer que aparentemente tiene perturbaciones psiquiátricas. ¿No se puede hablar con el MINSA para tener un departamento de psiquiatría dentro de Aurora? Porque hay muchas mujeres, insisto, derivadas al espacio inadecuado, que es INAVIF. ¿Podríamos conversar sobre este punto, ministra, luego de este brevísimo receso que tenemos que hacer? Sí, claro que sí. Volvemos con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Anaí Durán Guevara. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Comprometidos con la igualdad en nuestra sociedad, que cada vez se nos complica más. Las estadísticas que exhibimos no son muy alentadoras, pero obviamente implica que esto nos
empodere más, nos desafíe más y logremos revertir y vivir en una sociedad saludable, libre de violencia contra la mujer, cualquier tipo de violencia, ninguna es válida. Y en ese sentido le agradecemos mucho a la ministra de la Mujer que nos acompaña en este programa especial Mujeres de Cambio. También celebramos todos los esfuerzos que se hacen desde su ministerio, como por ejemplo los hogares Aurora, donde una mujer violentada físicamente, psicológicamente, puede ser albergada por el Estado. Sin embargo, en el reglamento, aquella que presenta alguna complicación psiquiátrica no puede ser admitida ahí. Y encontramos un poco contradictorio este reglamento, porque termina en un local del INAVIF rodeada de niños, adolescentes, y también poniendo en peligro a los adolescentes. Y precisamente me parece que ya nos daba un poco la respuesta que el trabajo con otros ministerios tendría que llevar a soluciones eficientes. Si no se involucra el Ministerio de Salud o el del Interior, ¿cómo vamos a lograr nuestros objetivos? ¿Cómo remediamos esto del hogar Aurora puntualmente, ministra? Sí, efectivamente, los hogares que se mencionan son hogares de refugio temporal, en los cuales las mujeres que están en una situación ya grave de violencia, de amenaza, de su vida ya corre riesgo, van ahí, ¿no? Están protegidos, no son de conocimiento público, son espacios bastante seguros, ¿no? Que tienen que tener también una medida generalmente de protección fiscal o judicial. Estos hogares tienen esto que tú mencionas, esta deficiencia, ¿no? Y definitivamente ahí tenemos un trabajo con el MINSA que estamos insistiendo, porque también tenemos un déficit grande de psicólogos, no solo para atender estos casos psiquiátricos un poco más graves, sino también para atender a personas que están en situaciones de dependencia emocional. En los centros de emergencia mujer incluso tenemos este déficit grande de contratación de psicólogos. Hay ahí también con la Dirección de Salud Mental un tema pendiente de ir avanzando. Y creo que la salud mental es un tema en el país que está completamente trabajado, ¿no? Tenemos que tener más psicólogos por habitante y en este caso concreto, como tú dices bien, hay la necesidad de revisar estos protocolos para poder, asegurar la presencia de los psicólogos en los centros de emergencia, que son la ventana más inmediata a una mujer que esté en una situación de violencia, ¿no? La casa refugio es la última instancia, ¿no? Y ahí también tenemos que ver cómo hacemos para dar albergue a personas que requieren trato especializado. Efectivamente, una mujer que tiene una determinada una afectación psiquiátrica va a requerir también un tratamiento especializado que las casas refugio no los tienen. Entonces se tiene que asegurar esto para que estén protegidas y no, como dices bien, terminen también en otros espacios que no son los más adecuados, como los albergues del INAVIF, ¿no? Que tienen otro sentido. Entonces sí, ahí hay un trabajo importante con el Ministerio de Salud que está pendiente. Tenemos toda una línea de trabajo con el MINSA muy importante. También hemos estado en la semana del despistaje de cáncer de mama, de cuello uterino. Entonces sí, es fundamental trabajar la salud integral de las mujeres, ¿no? Y en este caso con el Ministerio del Interior. Y no sé si ya tiene previstas reuniones con el ministro del Interior, porque también es un pilar para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en nuestro país. Sí, con el ministro anterior tuvimos hasta 2 reuniones con el ministro Carrasco, la primera justamente Millones. Exacto, con él para ver el tema de los centros de emergencia en la comisaría, que está funcionando bien. Las estadísticas nos dicen que ahí es donde las mujeres se acercan más, porque tienen al centro de emergencia y tienen a la comisaría en un solo espacio. No tienen que tomar una combi, ir a otro lado y alargar todo este proceso de denuncia que ya de por sí es tan difícil y doloroso muchas veces, ¿no? Entonces, tuvimos esa reunión para ver el tema de la estrategia de centros de emergencia en comisaría y también un tema fundamental, que es el de las mujeres desaparecidas, ¿no? Que están muchas veces vinculadas a las situaciones de trata de personas, trata laboral con fines de explotación sexual, etcétera, ¿no? Ministra, pero con esta nueva gestión también, pues, claro, pero ¿no? A eso quería llegar, y usted está consciente de ello porque tiene mucha experiencia en gestión pública, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, más allá de quien ocupe el gabinete, la política determinada por el ministerio se cumpla? No se trata de que el señor Carrasco Millones llegue a un acuerdo con usted, sino que el Ministerio del Interior tenga la misma política que el Ministerio de la Mujer. Ahora entró un nuevo ministro, el señor Barrenzuela, pero esa política no debería verse alterada por el funcionario que ocupa el cargo, sino debería cumplirse. Y de eso estamos agotados, extenuados. Usted ahora va a interactuar
no con un ministerio, sino con un ministro, y ahí le cambian la política a usted o al sucesor. ¿Cómo vamos a remediar eso de ahora en adelante? Bueno, hay un convenio ya interinstitucional firmado para este tema de los centros de emergencia en comisarías, pero que es una forma de institucionalizar la política más allá efectivamente de quién lidere el sector. Eso lo tenemos clarísimo. Además, en nuestro país hemos visto en los últimos años no solo desfilar ministros, también desfilar presidentes. Así que tenemos que tener las líneas de política de gobierno claras, sobre todo en estos temas que nos llaman a un consenso político amplio, ¿no? Se ha publicado la Política Nacional de Gobierno también el día de ayer, y creo que ahí los ejes en el tema de género están también bien delimitados. Ahora, cuando se presentan manifestaciones públicas a cargo de autoridades públicas contra la mujer de cualquier orden, se abre un debate en la ciudadanía y vemos que muchos ciudadanos y autoridades no están conscientes del machismo que los alberga. Inclusive mujeres en cargos estratégicos, como la presidenta de la Comisión de la Mujer, le dijo a la congresista Chirinos, en el caso puntual del expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le dijo a la señora Chirinos, usted debió denunciar eso antes. Eso nos lleva a pensar que autoridades y ciudadanos en general no están conscientes de la revictimización, que una mujer puede denunciar en cualquier momento la agresión. Y tomar conciencia de que hay patrones machistas dentro de uno, me parece que es tarea de todos y las autoridades no parecen muy dispuestas a hacerlo. Sí, definitivamente el machismo es un tema estructural que atraviesa distintas autoridades. Nosotros hemos tomado conciencia de eso, estamos trabajando distintas estrategias. En primer lugar, lo que hicimos, el curso para altos funcionarios, que es algo que está para programarse para la primera semana de noviembre, en el marco del mes de la no violencia, ¿no? El 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Claro, pero ahí permítame una reflexión conjunta. Pero para terminar la idea, no es lo único, porque muchos dicen, con el cursito va a solucionar y se ha distorsionado la propuesta, que es una propuesta que se hace en distintos países y que es necesaria, no solo para los ministros, viceministros, congresistas, y esto va de la mano con una estrategia educacional. Estamos trabajando con las UGELs, el Ministerio de Educación, porque es ahí en la juventud, en la infancia, donde empiezan los estereotipos, donde empieza el machismo. Y también una estrategia comunicacional con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son fundamentales para erradicar el machismo, los estereotipos, la estigmatización, la violencia, la tolerancia hacia la violencia, ¿no? Entonces, es una estrategia integral que estamos trabajando también dentro de esta parte más preventiva y de poder avanzar un poquito en cambios estructurales que han estado pendientes mucho tiempo. Celebramos los del curso, ministra, y todas las herramientas que lleven a erradicar patrones de conducta machistas en las autoridades y en los ciudadanos son bienvenidos. Lo del curso me parece extraordinario, pero mi pregunta iba en ese sentido. Yo no quiero exhibir un cartón de haber tomado un curso cuando la primera frase se desdice del curso que he tomado y exhibe una patología machista, misógina. Cuando viene de una manera impuesta, vertical, exógena, tengo que hacer el curso porque si no quedo desfasado fuera del puesto. Lo que queremos es tener estrategias para que todos, sin excepción, de manera natural, sin sanciones, sin penalidades, apoyemos a todas y cada una de las mujeres en la realización de lo que quieran, de lo que se propongan. No ser sus adversarios, sus descalificadores, sus juzgadores, que es lo que vemos diariamente, y usted, como socióloga, lo ha estudiado académicamente y lo domina. Sí, efectivamente, de esto se trata, pero hay dos planos. Yo creo que sí hay un nivel de obligatoriedad. Incluso la ley Servir establece que los funcionarios públicos tienen que hacer un curso de transversalización de enfoque de género, enfoque intercultural, o sea que tampoco es algo que sea voluntario o opcional, ¿no? Estamos hablando también de un nivel de obligatoriedad que tienen que tener los funcionarios, los servidores públicos, las altas autoridades. Creo que eso es importante. Esto debe ir de la mano efectivamente con una transformación más de sentidos comunes, con una interiorización, ¿no? de una
de la importancia de la igualdad, de la importancia de trabajar en derechos, y esto pasa por un compromiso amplio, como digo, de todos los sectores de la sociedad, que se acabe, por ejemplo, el acoso político que permanentemente vivimos las mujeres que estamos en política, y que se evidencien las bajísimas cifras de autoridades electas, ¿no? 5% de alcaldesas distritales y provinciales, ninguna gobernadora regional. En fin, creo que sí hay la necesidad de trabajar en estos dos planos, ¿no? Un nivel de obligatoriedad, un nivel de compromiso institucional y un nivel de transformación de sentidos comunes mucho más amplio que nos permita un cambio estructural de las mentalidades y los patrones discriminadores. Ministra, como le consta, en RPP desde hace 4 años hacemos foros y estamos muy comprometidos con la causa de la igualdad. Hemos hecho entrevistas a psicólogos, sociólogos, antropólogos, psiquiatras, especialistas, líderes comunales, y hemos llegado a algunas conclusiones de cómo podríamos aportar desde aquí, desde lo vivido, a acortar esas brechas y a vivir en una sociedad mucho más sana. Por ejemplo, entre otras, promover una masculinidad positiva. ¿Qué es una masculinidad positiva? No es una masculinidad impuesta por la sociedad, sino eso de que los niños no lloran. Es absurdo, ¿no? En las escuelas, imponerle a un niño un patrón masculino también genera un machismo, una violencia, una represión que hay que erradicar y hay que trabajar. Hemos también concluido en temas de cómo mejorar la salud sexual de las mujeres y reproductiva. Hablábamos con una funcionaria de UNICEF y usted también está consciente que en muchos hogares, y los respetamos por tradición, por religión, por convicción, no hablan con los niños de sexualidad. Si ellos no lo hacen, podrían ser los maestros, los tíos, los primos, y hay muchas conclusiones que le entrego simbólicamente a través de esta conversación, como mandan los tiempos contemporáneos digitales, para trabajar siempre de la mano. Medios de comunicación en general, en este caso RPP, La Voz de todo el Perú, está comprometidísimo con el tema de la igualdad de género, y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Le agradezco profundamente y le cedo los segundos que usted desee para concluir esta conversación y este foro, Mujeres de Cambio. Muchas gracias, Mauricio. Sí, nos quedan varios temas. Por ejemplo, quería mencionar el programa Hombres por la Igualdad, que estamos también tratando de fortalecer desde el Ministerio, porque esto es una labor compartida por toda la sociedad, ¿no? Y creo que necesita un consenso amplio para poder garantizar igualdad a las mujeres y a los hombres del Perú, ¿no? Yo creo que este programa es muy importante en esa línea y nos demuestra que cuando los medios de comunicación, el Estado, las organizaciones sociales, la academia se unen, podemos plantear propuestas concretas que redunden, que vayan, que favorezcan a las mujeres de nuestro país. Estamos saliendo de una crisis muy dura, lo hemos visto, lo vemos todos los días, el desempleo de las mujeres, la necesidad de organizar ollas comunes. En fin, estamos tratando de salir adelante y creo que ahí es fundamental esta concertación de esfuerzos, de voluntades y de recursos también. Muchas gracias a todos por este espacio. Hasta una próxima oportunidad.